Hola hermanos, bendiciones, Dios les continúe bendiciendo. Habla el hermano Enrique Nostroza y es una bendición para mí el día de hoy poder estar compartiendo esta palabra. Vamos a estar subiendo varias series de estudios de la palabra, así que la invitación es para que usted pueda conectarse con nosotros y aprender juntos acerca de la palabra del Señor que tan bien hace a nuestras vidas. Amén. Esta primera serie que vamos a estar compartiendo se va a llamar Principios de Migración. Principios de Migración. Y va a tener varias partes y el día de hoy es mi deseo poder introducir este tema y avanzar lo más posible y posteriormente tener las diferentes partes para poder amplificar nuestro entendimiento acerca de esta temática tan importante el día de hoy para nosotros, que es Principios de Migración. Sí, tengo una escritura clave que voy a leer y esa escritura está ahí en el Salmo 84:5. El Salmo 84 versículo 5 y dice así: Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Si recordamos la historia y podemos ver en la palabra, hay un asunto emblemático que caracterizó al pueblo de Israel y yo creo que resume toda su vida, y ese asunto es que el pueblo de Israel continuamente estuvo en una jornada, ¿sí? Desde el comienzo con su padre Abraham, cuando Dios le dice: sal de tu tierra y sal de tu parentela porque te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, a esa tierra prometida. También Dios lo hizo después cuando posteriormente estaban en Egipto, sacó a su pueblo Israel de Egipto, ¿cierto? Del poderío del faraón, de la esclavitud del mundo, y los llevó hacia el desierto para poder hacerlos transicionar hacia donde Él quería que fueran y que llegasen, que era esa tierra prometida. ¿Sí? De la misma manera, el día de hoy para nosotros, porque la palabra eso declara que toda esa historia es un ejemplo para nosotros y para poder entender cómo funciona el día de hoy nuestra vida cristiana. De esa misma manera, nosotros también estamos en una jornada continua con Dios. Ahora, lo maravilloso de este versículo es que dice que ya los caminos de Dios no son externos, no son físicos, sino que los caminos por los cuales Dios quiere que transitemos están en nuestro corazón, están en nuestra mente. Dios quiere hacernos madurar, quiere hacernos crecer, quiere hacernos avanzar como iglesia, como personas, como familias, y quiere que podamos llegar a la estatura del varón perfecto, a la madurez, que ese es el fin por el cual Él nos creó, ¿cierto? Expresarle a Él, manifestar la misma imagen de su Hijo amado Jesucristo en nuestras vidas, en nuestras casas y en nuestras familias. Así que por eso este versículo es tan importante, porque nos habla de ahora de una realidad espiritual que el pueblo en ese tiempo vivió de manera física. Migraron por distintas ciudades, por distintos lugares del desierto, porque tenían que llegar a un punto específico. Pero lo que quiero dejar en claro hoy, que esa misma calidad de poder migrar, Dios nos la está exigiendo a nosotros también, pero en lo espiritual, pero desde nuestros corazones. ¿Sí? Así que entonces de esta manera parte esta palabra, parte esta serie, entender la definición de migración. En lo físico, ¿cierto? Migración es moverse de un lugar a otro, como veíamos que el pueblo de Israel lo hizo tantas veces y lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Pero cuando estamos hablando de esto, queremos hablar de una migración espiritual que Dios está demandando de su iglesia en medio de esta estación. ¿Y qué es la definición de migración? La migración espiritual es un movimiento a una posición o un lugar espiritual que está en la perfecta voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Ok? Voy a repetirlo de nuevo. Cuando hablamos de migración, por eso esta serie de palabras y de estudios se va a llamar Principios de Migración. Cuando hablamos de migración espiritual, estamos hablando de un movimiento a una posición o lugar espiritual que está en la perfecta voluntad de Dios. Es un lugar a donde Dios quiere que nos movamos. Y como lo decía anteriormente y lo vuelvo a repetir, este movimiento ahora no es terrenal ni físico, sino que habla de un movimiento en nuestro corazón. Es un movimiento
en nuestras mentalidades, en nuestra manera y formas de pensar, que Dios quiere que en esta temporada puedan ser actualizadas, ¿sí? Entonces, ¿qué es migración? Es movernos a una nueva posición espiritual, a una nueva mentalidad que atraerá el favor de Dios a nuestra vida. ¿Sí? Lo voy a repetir una vez más. Es movernos a una nueva posición espiritual, a una nueva mentalidad. ¿Qué va a hacer eso? Cuando nos movemos, tal como era el deseo de Dios que su pueblo se moviera, y en cada jornada y en cada estación y en cada parada Dios tenía nuevos depósitos y entendimientos para ellos. Dios también asimismo quiere que nosotros podamos crecer y avanzar en nuestra mentalidad como iglesia. Y cuando nosotros somos capaces de realizar estas migraciones, primero en nuestros corazones, como decía el versículo, en cuyo corazón están tus caminos, en cuyo corazón están tus jornadas, dice otra versión, en cuyo corazón están esas migraciones que tenemos que dar, bienaventurados somos por parte del Señor. Entonces, cuando nos movemos a esa nueva posición espiritual, que Dios nos hablará de muchas posiciones y de muchas migraciones que como iglesia el día de hoy, en esta temporada tenemos que hacer, atraeremos el favor de Dios hacia nuestras vidas, casas, familias, congregaciones e iglesias, ¿sí? Así que esto es la definición y el meollo de esta escuela, de esta serie que vamos a estar trabajando acerca de principios de migración. Es movernos desde una mentalidad a otra. Y cuando lo haremos, vamos a atraer el favor de Dios y la gracia de Dios a nuestras vidas. Antes de empezar con la primera migración que vamos a ver entre varias, antes de eso, de comenzar a ver las migraciones que tenemos que hacer desde nuestra mentalidad, me gustaría compartir con ustedes este versículo que nos dice algo importante respecto de esto y que tenemos que tenerlo claro. Está ahí en Romanos 12:2 y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y este versículo es sumamente significativo porque habla de esto que estamos tratando el día de hoy, de poder migrar y de poder renovar nuestra mente. Cierto, dice, no se conformen a este siglo, a este mundo, a los esquemas de este mundo, a los esquemas de este sistema, sino transfórmense, es decir, migren, ¿cierto?, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Otra versión dice por medio de la renovación de nuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, si se dan cuenta, el versículo nos manda a nosotros a poder no conformarnos al mundo y renovar nuestra mente. Sabemos que lo único que puede renovar nuestra mente es la palabra y el Espíritu de Dios. Eso es lo que renueva nuestra mente, ¿sí? Es la palabra y el Espíritu de Dios, pero también se nos manda a hacer algo a nosotros, ¿sí? Y es muy importante entender que en todo lo que Dios hace y en su obrar, hay algo que Dios hace, pero hay algo que también nosotros hacemos. Entonces, después de poder ser expuesto por la palabra de Dios, para poder abrazar las bendiciones, la gracia, la bendición que va a venir a través de esa migración, necesitamos nosotros cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de accionar para poder alcanzar esas bendiciones, ¿sí? Aquí la palabra dice: ustedes transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces se nos llama y se nos desafía también a poder actualizarnos en nuestro entendimiento, actualizarnos en el entendimiento de la palabra, ¿sí? Nosotros sabemos que no hay verdades nuevas en la palabra, no hay una revelación nueva. Lo que sí hay es un entendimiento fresco y nuevo de lo que ya está escrito. No hay nada más que pueda ser agregado a la palabra, pero sí lo que hay es que Dios arroja nueva luz, como Pablo oraba, ¿cierto?, para que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento y podamos nosotros ver lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque eso declara, ¿cierto?, para poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que siempre es agradable y perfecta, ¿sí? Entonces no hay verdades nuevas, pero sí hay luz que llega a nuestros ojos y necesitamos que nuestra mente y nuestra manera de ver la iglesia, nuestra manera de ver nuestro entorno, toda nuestra vida sea absolutamente actualizada por medio de la palabra de Dios. Siempre Dios fue migrando también en su mover. A lo largo del Antiguo Testamento lo vemos
Él se movía a través de un tabernáculo con Moisés, después David hizo otro tabernáculo, el templo de Salomón, y Dios fue también migrando en la manera de expresarse. Así que nosotros también tenemos que estar abiertos para entender cómo Dios se está moviendo en este tiempo y poder, al conectarnos con esos principios a través de los cuales Él se está moviendo, con esa gracia y esa bendición y esa luz y ese depósito del cielo que Él quiere enviar a través de poder nosotros migrar. ¿Sí? Es muy importante entender eso, que la bendición, el depósito, la gracia, el entendimiento, la inteligencia divina y espiritual, todo lo bueno está esperándonos en ese nuevo lugar al cual Dios quiere que arribemos. ¿Sí? Y si nos quedamos en este lugar pensando de la misma manera que hace muchos años, con las mismas tradiciones que hace muchos años, como nos enseñaron a pensar gente que estaba alrededor nuestro, si no nos actualizamos, porque a lo mejor lo que nos dijeron no estaba mal, pero como Dios ha avanzado y hay nueva luz en la palabra, nosotros el día de hoy podemos tomar eso, abrazar eso que nos enseñaron, pero ir una milla más allá, ir a un nuevo lugar donde Dios quiere que nos posicionemos como iglesia y como personas. Así que quería leer este versículo solo para dejar en claro que también va a haber un accionar nuestro que tiene que ser puesto en manifestación, ¿sí? Va a haber una decisión, una negociación. Cada vez que podamos escuchar un principio al cual nosotros tenemos que migrar, una mentalidad de la cual tenemos que dejar y pasar a una nueva, quedará en nuestras manos el poder obedecer a eso y atraer la bendición de Dios y poder ser valiente para dejar esas posiciones antiguas, aunque le cueste a nuestro corazón y a nuestra alma, porque la revelación del Señor nos traerá esa nueva posición que sabemos que por medio de la palabra hay una bendición fluyendo ahí para nuestras vidas, y la bendición más grande es poder madurar, crecer, conocer a nuestro Señor y darle a conocer. Ese es el lugar al cual tenemos que llegar, ¿cierto? Esa es nuestra tierra prometida, si pudiéramos hacer el paralelo con el pueblo de Israel. Nuestra tierra prometida al día de hoy es Cristo. Nuestra tierra prometida es su manifestación, es conocerle a Él, es su justicia, es su paz, es su gozo, es la expresión de Él a través de nuestras vidas. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con la primera migración que vamos a compartir, que tenemos que poner en práctica, que tenemos que implementar. Amén. Es muy importante esto. Declara la palabra ahí en Mateo 7, el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Así que en esta temporada y en estos programas, que el Señor nos ayude para oír y hacer e implementar aquello que vamos a oír, si resuena en nuestros corazones, si sentimos al Señor, que el Señor nos está hablando a través de estas palabras y que nosotros podamos implementar. Le compararé, dice ahí en Mateo 7, a un hombre que edificó su casa en la roca. Y si nos damos cuenta ahí, el hombre edificó. No es Dios quien edifica por nosotros. Dios nunca edifica por nosotros. Él nos da la palabra, Él nos da sus diseños, Él nos da el modelo, tal como lo hizo con Moisés, pero somos nosotros quienes ponemos, como lo hizo con Noé también, pero somos nosotros quienes vamos a edificar. Si somos prudentes conforme a las palabras de Dios, y si somos insensatos, ¿cierto? Vamos a oír pero no hacer nada, porque hay una posición en nuestro corazón que no quiere que migremos. Hay espíritus y mentalidades que no quieren que migremos por comodidad. Así que queremos sacarnos y remecernos y soltarnos de todo eso y poder comenzar a crecer en nuestra mente, ser renovados por el entendimiento de su palabra y llegar a esta nueva posición espiritual que Dios quiere que lleguemos a lo largo de esta palabra que vamos a compartir. Sí, la primera, entonces, vamos a compartir la primera migración que tenemos que hacer en esta temporada. Entonces, migración número 1, debemos migrar del aislamiento a las relaciones. ¿Sí? Migrar del aislamiento a las relaciones, a las conexiones, a la asociación. Es muy importante esto en medio de este tiempo. Hebreos 10:25 dice así: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Wow.
poderoso, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Debemos entender este principio maravilloso, ¿sí? El principio del relacionamiento y de saber que en medio de esta temporada solos no lograremos nada. Necesitamos personas, necesitamos conexiones, necesitamos gente que pueda ayudarnos a realizar las migraciones que nosotros necesitamos hacer. Necesitamos gente que nos ayude a crecer, que nos ayude a avanzar. Y esta verdad es tan importante, mi hermano, mi hermana, que ni siquiera Jesús, con todo su poder y con la expresión misma de Dios y esa unción ilimitada que tenía, ni siquiera Jesús operó solo. Cuando Él estuvo en la tierra, Él formó un equipo, Él llamó a sus 12 discípulos, a esos 12 apóstoles, y levantó ese equipo en medio de ese tiempo para poder cumplir el propósito de Dios. ¿Cuánto más nosotros debemos entender esta gran verdad? Que el propósito de Dios en nuestras vidas necesita de personas. Sí, el propósito, para el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas, es necesario personas. Sin ese relacionamiento no vamos a llegar. También está en la historia de Adán y Dios declarando que no era bueno que el hombre estuviera solo, porque Adán tenía una tarea y necesitaba una ayuda idónea. Bueno, ese principio está más allá incluso del matrimonio. Habla de la manifestación de la iglesia, y como iglesia en esta temporada necesitamos conectarnos, necesitamos relacionarnos con personas, ¿sí? Con gente que me hace bien, con gente que me alimenta espiritualmente, con gente que me eleva, con gente que me enseña, con gente que me ayuda a llegar a donde Dios quiere que llegue, ¿sí? Todo lo que Dios no puso en ti, ¿cierto? Tú tienes dones, tienes inteligencia, tienes sabiduría, tienes habilidad para ciertas cosas, talentos que Dios ha puesto en ti, pero ninguno de nosotros tenemos todo, ¿sí? Ninguno de nosotros tenemos todo. Por eso necesitamos el cuerpo de Cristo. Por eso necesitamos congregarnos, que ahí habla de reunirse, ¿cierto? Más allá de la forma física o humana de reunirse, pero de estar en contacto con personas, de estar en contacto con un liderazgo, de estar en contacto con gente que pueda elevarme, ¿sí? Y entonces, ¿qué importante es este principio? Dios no nos ha dado todo a todos, ¿cierto? Dios no nos ha dado todo a ti y a mí, y necesitamos del otro. Todo lo que Dios no te dio a ti está envuelto en una persona. Lo puso de regalo en otra persona. Hay personas que son más hábiles para una cosa, para esto otro, y en el cuerpo de Cristo Dios también lo declara en su palabra, que hay miembros y distintos miembros, y cada miembro tiene una función. Así que este es el primer punto de migración. Yo te quiero animar a que tú puedas verte a la luz de esta palabra el día de hoy, quien sea que tú escuchas, y en algún área donde tú has estado aislado, donde tú has estado emitiendo juicio propio, ¿cierto? Porque un asunto de poder nosotros pensar o hacer un juicio o un valor solos, es que corremos un alto riesgo de ser engañados. Se me viene a la mente aquí la historia del Antiguo Testamento. Hay una historia donde está un profeta joven que es enviado por Dios con instrucciones específicas, y aparece un profeta viejo, y ahí el profeta viejo engaña a ese profeta joven, ¿sí? ¿Y qué pasó? Este profeta joven caminaba solo. Entonces el principio es que cuando nosotros caminamos solos, existe una alta probabilidad de ser engañados. Una alta probabilidad de ser engañados. Declara la palabra que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por eso es tan importante, y Proverbios dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Es tan importante cuando nosotros no tomamos decisiones en aislamiento, más aún cuando son decisiones de trascendental importancia. Hay personas calificadas, hay personas alrededor nuestro, que Dios nos ayude a salir de ese aislamiento y de vernos y de encontrarnos sabios en nuestra propia opinión, y de poder estar abiertos a recibir ayuda para poder cumplir el propósito de Dios, ¿sí? Sin esta posición, sin esta mentalidad al día de hoy que Dios nos dice que tenemos que apropiar, no llegaremos al propósito de Dios en nuestras vidas. Es muy necesario
Amén. Es muy necesario. Dios declara ahí en Efesios también que Dios puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros para la edificación del cuerpo. Hay dones, gente que tiene diferentes dones de servicio, de revelación, de poder. Y en medio de la iglesia necesitamos todas esas partes funcionando, y también en nuestra vida, en nuestra propia vida, poder nosotros también pedir ayuda, pedir un consejo, ser sabio para poder pedir un consejo, reconocer a lo mejor que no somos buenos en todo y poder pasar de eso, pasar del aislamiento a las relaciones. Cuando nosotros nos ponemos ahí a meditar en nosotros mismos y estamos aislados, también existe una gran probabilidad que el diablo venga a torcer los pensamientos y uno empieza ahí a encerrarse y a pensar y a pensar y a pensar, y muchas veces en ese aislamiento no saca nada en limpio porque está aislado y es más vulnerable a las tinieblas. En cambio, cuando nosotros somos parte de un cuerpo, cuando somos parte de una congregación, cuando somos parte de una iglesia, que eso es la iglesia, ¿cierto? El cuerpo de Cristo, no un lugar físico, sino que las personas, la conexión de las personas, eso es lo que es iglesia, el relacionamiento con las personas. Cuando nosotros somos parte de eso, podemos estar más protegidos y blindados a través de ser parte de ese cuerpo. Así que el día de hoy yo comparto este primer punto, esta primera mentalidad que tenemos que realizar y renovar nuestra mente y pasar del aislamiento a las relaciones. Y yo estoy seguro que si comenzamos a implementar este primer principio de migración, el favor de Dios vendrá a tu vida de manera poderosa. Se abrirán puertas. El favor de Dios el favor de Dios para José vino a través de un copero, a través de alguien, a través de las relaciones. Y José pudo discernir y ver que el copero estaba triste. Cuán importante es ver cuando alguien está pasando algo malo, y él tuvo sensibilidad en su corazón y no fue apático, sino que empatizó con ese problema, y al poder José resolverle ese problema al copero fue la entrada para el cumplimiento del propósito de Dios. Así que eso es lo que te quiero el día de hoy sembrar a través de esta palabra. La entrada al cumplimiento de tu propósito muchas veces estará conectada a una persona, y esa persona a lo mejor no será lo que tú esperas, no será como él era con Jesús. Él era un carpintero, lejos de todo parámetro de lo que esperaban o del éxito humano o de lo que parecería que te puede ayudar. Así que también es una alerta para nosotros que no miremos humanamente las relaciones, sino que podamos abrazar las relaciones que Dios quiere para nuestras vidas y no las que nuestro corazón también quiere. Ese es el primer punto de estos principios de migración, del aislamiento a las relaciones.